Hola, mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a Frecuencia Magdal, un espacio sonoro donde la voz se convierte en ritual y la palabra en medicina. Este espacio es una conversación íntima entre tú y yo, un susurro desde el corazón de la rosa. Aquí te invito a explorar las enseñanzas vivas de María Magdalena y del linaje de la rosa mística, una tradición de sabiduría femenina y soberanía espiritual. Caminaremos juntas y juntos por los senderos del alma, recordando cómo encarnar lo sagrado en lo cotidiano. Si estás aquí no es casualidad, has escuchado la llamada. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, respira profundo y prepárate para abrir el corazón. Comienza la frecuencia. Antes de comenzar con este nuevo episodio de Frecuencia Mental, quiero, como hago siempre que nos encontramos, invitarte a hacer algo conmigo. Quiero que esta tarde, en el atardecer, cuando el sol ya se haya escondido, mires hacia el oeste y la busques a ella, la estrella más brillante del firmamento, la primera en salir, la que anuncia la llegada de la oscuridad. Es Venus como estrella de la noche. Podrás observar que cada vez aparece más alto en el cielo. Está terminando su ascenso. Ayer, 6 de agosto, entró en Libra y en este signo se prepara para abrir la penúltima puerta de su viaje de ascenso bajo el influjo del eclipse total de Sol en Leo. El 15 de agosto alcanzará su mayor distancia al Sol. Desde ahí comenzará su retorno y se irá preparando poco a poco para ir cerrando el pétalo en Aries. Libra es, junto a Tauro, el espacio de la bóveda celeste donde Venus es reina y soberana. El símbolo de Libra es una balanza. Nos enseña a crear y a mantener la simetría y el equilibrio del orden cósmico. Venus es la guardiana de las leyes espirituales, la armonía y el equilibrio que mantienen ese orden cósmico. Y déjame que te cuente algo. En la astrología antigua no existía el signo de Libra, y los que saben cuentan que las constelaciones de Virgo y Escorpio estaban unidas, pero eran tan diferentes sus energías que se creó una balanza entre ellas para que pudiera equilibrarlas. Virgo y Escorpio son los únicos signos del zodiaco que se representan con una letra, una M. En Virgo, esa M tiene una pequeña serifa, un pequeño palito que parece descender. En Escorpio, esa M tiene una pequeña flecha que parece ascender. En el alfabeto hebreo, la M o la Mem es la letra número 13 y cambia de forma dependiendo de su posición en la palabra. La Mem abierta se utiliza al inicio o en medio de una palabra. La Mem cerrada se utiliza exclusivamente al final de una palabra. La Mem abierta simboliza la sabiduría revelada y la Mem cerrada simboliza la sabiduría oculta. En la tradición esotérica también representan a la diosa inmanifestada y a la diosa manifestada. M es también la primera letra de María y de Magdalena. En el episodio anterior del podcast Frecuencia Magdal te hablaba de cómo Venus había sido una guía espiritual para la humanidad desde época prehistórica y cómo su representación se asoció ya en el cristianismo con la figura de la Virgen María. Pero también te decía que Venus tiene dos rostros. Y en este episodio vamos a hablar de la relación que existe entre Venus y María Magdalena, el segundo de los rostros de la Gran Madre. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, respira profundo, porque esto te pertenece. Vamos a comenzar con una pregunta que parece obvia y que no lo es. ¿Cuántas mujeres hay en la vida de Jesús? Hay muchas, pero solo hay dos que estén en los momentos más importantes de su vida. Solo hay dos que aparecen al principio y al final y se llaman igual: María, su madre, y María Magdalena, su esposa. En el episodio anterior, Los ojos de la Gran Madre, te contaba cómo la diosa prehistórica entró en los nuevos panteones patriarcales a través de la hierogamia, por el matrimonio sagrado con el nuevo dios solar. Y en esa hierogamia la diosa nunca aparece con un solo rostro, aparece con dos. Es madre y es consorte, es la que alumbra y es la que lo desposa y lo legitima, es la que lo trae al mundo y es la que lo recibe cuando muere. Esa es la estructura que se repite en numerosos mitos. Está en Inanna y en Dumuzi, en Isis y Osiris, en Cibeles y en Atis, en Venus y Adonis. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el cristianismo primitivo.
En las antiguas escrituras Jesús se presenta como el nuevo sol, el sol de justicia, lo llamará la liturgia, el que nace en el solsticio de invierno desde el vientre oscuro de la Gran Madre, y a su alrededor hay dos Marías, la madre y la compañera. No son dos mujeres cualquiera, son las dos mitades de la misma estructura antiquísima, entrando en el nuevo relato con nuevos nombres. El catolicismo posterior vistió de azul a una de ellas, la coronó de estrellas y la puso en los altares, y a la otra la llamó pecadora y prostituta, y durante muchos años la silenció. De esta segunda vamos a hablar hoy. Y todo comienza con un bautismo. Nos cuentan las Escrituras que Jesús entró en el río Jordán y entonces desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Nos hemos acostumbrado tanto a esta imagen que ya no le prestamos atención. Está en todas las iglesias. La encontramos en todas las imágenes que decoran las catedrales. Una paloma blanca con un halo de luz dorada bajando en línea recta. Hoy vamos a mirarla de verdad. En hebreo, Espíritu Santo se dice Ruach HaKodesh, y Ruach significa aliento, soplo. HaKodesh significa santo, algo sagrado. Es decir, este Ruach HaKodesh alude al aliento o a la inspiración divina. Y ahora un detalle importante. Ruach en hebreo es una palabra gramaticalmente femenina, y en arameo, la lengua que hablaba Jesús, Ruja también es femenina. El Espíritu Santo en la lengua materna de Jesús era ella. Y no es solo gramática. Hay un evangelio perdido, el evangelio de los hebreos, que conocemos porque lo citaron Orígenes y San Jerónimo, dos de los padres de la Iglesia latina, y en este texto Jesús dice, con todas sus letras, mi madre, el Espíritu Santo. Luego tenemos a la paloma. La paloma no es un pájaro cualquiera en el Mediterráneo antiguo, es el ave sagrada de Astarte, su animal, el que aparece en sus templos, en sus monedas, en sus estatuas, el que se ofrece en sus altares siempre de dos en dos. Y Astarte es uno de los rostros de Venus, es Inanna en Sumeria, Istar en Babilonia, Afrodita en Grecia, Venus en Roma, la misma estrella, el mismo planeta, cambiando de idioma. Y esa diosa es desde tiempos prehistóricos la guía espiritual de la humanidad. Y su animal sagrado, la paloma, hace exactamente lo mismo que hace la estrella. Une el cielo y la tierra, vuela y por eso pertenece a lo alto, y se posa y por eso pertenece a lo bajo. Va y vuelve, sube y baja. Es la mensajera y es la que trae la señal. Así que fíjate lo que está pasando en el río Jordán. Jesús recibe el aliento divino y la inspiración divina, aquella que le va a servir de guía. Es la señal de que puede comenzar su misión, el viaje que le llevará a predicar la palabra de Dios. ¿Y quién se la da? Es ella. Después del bautismo, los evangelios nos cuentan que Jesús pasa 40 días en el desierto, 40 días de retiro, de soledad, de prueba, de discernimiento, 40 días en los que no hay nada, ni casa, ni comida, ni compañía, ni testigos. Un tiempo fuera del tiempo en el que el iniciado se enfrenta a sí mismo y sale sabiendo cuál es su misión. Y ahora escucha bien, la retrogradación de Venus dura aproximadamente 40 días. Y la retrogradación de Venus no es un tránsito cualquiera, es el tiempo en el que un pétalo de la rosa mística se cierra y otro se abre, es el intervalo en el que la diosa deja de avanzar, se detiene, retrocede, se sumerge, integra, se prepara, se une al sol y sale preparada para iniciar su viaje. Si los 40 días en el desierto representan la retrogradación de Venus, el bautismo representa la conjunción inferior, la interior, la que se produce más cercana a nosotros, a la Tierra. Venus se mueve hacia atrás, se acerca, se une al Sol, desaparece de nuestra vista y entonces ocurre el misterio. Es fecundada. En ese momento nace la estrella de la mañana, la última estrella que vemos al amanecer, antes de que salga el sol, la que anuncia que la luz está a punto de llegar. Pero en cada pétalo de la rosa, Venus se une al sol 2 veces. La segunda unión es la conjunción superior, la exterior, la lejana, la que se produce más lejos de nosotros, de la Tierra. Venus va directa y se une al sol. Vuelve a desaparecer durante semanas y ahí, en el inframundo, ocurre un segundo misterio, la alquimia de Venus, el momento en el que nace la estrella de la noche, la que aparece cuando el sol ya se ha ido, la que sostiene la oscuridad. Y este momento ya no lo sostiene la madre, lo hace la consorte,
la amante del sol, dos uniones, dos estrellas, dos Marías. Y vamos a hablar ahora de la consorte. Y para eso vamos a dar un salto y nos vamos al final de la vida de Jesús. Faltan 6 días para la Pascua. Jesús y sus discípulos están en Betania, en casa de unos amigos, y en medio de la cena entra una mujer con un frasco de alabastro. Lo abre y derrama sobre Jesús nardo puro. El nardo era un aceite carísimo. El Evangelio se molesta incluso en decir cuánto: 300 denarios, el sueldo de un año entero de un jornalero. Y la casa entera se llena de su olor, y los discípulos se enfadan y dicen que eso se podía haber vendido y dado a los pobres. Y Jesús los corta en seco. Dejadla, dice. Ahora vamos a leer lo que está pasando en esta escena. Ungir no es perfumar, ungir es un acto ritual, es el gesto con el que se consagra a un rey, se le vierte aceite sobre la cabeza y a partir de ese momento ya no es un hombre cualquiera, es el ungido. Y ungido en hebreo se dice Masiaj, Mesías, y en griego se dice Christos, el Cristo. Y no lo unge cualquiera, lo unge María Magdalena. Ella lo hace el Cristo y nos recuerda a todos que Él ya es un iniciado. Y hay algo más, y esto es lo que el linaje recuerda. El nardo es el perfume del matrimonio sagrado, es el aceite con el que las sacerdotisas de Inanna ungían al rey en el rito de la hierogamia, el rito con el que la diosa, encarnada en la sacerdotisa, desposaba al sol y le entregaba la legitimidad para reinar. Sin ese rito el rey no era rey, la corona no venía de la línea paterna en este momento, venía de ella, de la Gran Madre en forma de consorte. Y eso es lo que ocurre en Betania. Y él lo dice, aunque nadie lo entienda aún, lo ha hecho para prepararme para la sepultura. Ella está haciendo lo que hacen las sacerdotisas iniciadas, sostener a alguien que va a morir y va a renacer. Y a partir de ahí María Magdalena no se mueve de su lado, está en el camino del Calvario, está al pie de la cruz cuando los discípulos ya han huido. El Evangelio de Juan la nombra con nombre y apellido entre las mujeres que se quedaron. Está cuando lo bajan de la cruz, está cuando lo entierran, se queda mirando cómo entra el cuerpo al sepulcro y al tercer día vuelve con las especias en la mano a terminar lo que había empezado en Betania y encuentra la tumba abierta, la cueva vacía, el inframundo atravesado y llora y se gira y hay un hombre y ella cree que es el encargado del huerto y él la llama por su nombre, solo eso, María, y entonces ella lo reconoce y desea tocarlo y él pronuncia esas palabras que se han interpretado 1000 veces como un rechazo: noli me tangere, no me toques. Pero fíjate en el resto de la frase que casi nunca se cita, porque aún no he subido a mi Padre. No es no me toques, es todavía no, porque voy a comenzar mi ascenso. Y esto es lo que quiero que te quedes. Ella es la que sostiene el descenso y también el inframundo. De la primera unión, la del desierto, nace la estrella de la mañana, la que va delante anunciando, y de esta segunda, la del sepulcro, nace la estrella de la noche, la que aparece cuando la luz ya se ha retirado, la que acompaña el proceso alquímico sin interrumpirlo, la que se queda a oscuras junto a la cueva mientras dentro ocurre lo que tiene que ocurrir. Y esa es ella. Cualquiera puede celebrar un renacimiento, sostener una muerte. Eso es otra cosa. Y ahora quiero que hagamos algo juntas. Quiero que te traigas a la memoria cualquier cuadro de María Magdalena que hayas visto en tu vida, cualquiera: Tiziano, Caravaggio, el Greco. Puedes, si quieres, buscarlo ahora en internet y vamos a leerlo como se lee un mapa. Primero vamos a darnos cuenta que aparece una cueva. Casi siempre María Magdalena está en una cueva y esto se ha explicado como su retiro o su penitencia, pero en realidad representa el inframundo. Es el espacio que ella sostiene, es la cámara alquímica donde ocurre la transformación. Ella no está encerrada ahí, ella es la que custodia este espacio sagrado, el umbral y la puerta. Luego tenemos la calavera. Está sobre la roca, en cientos de cuadros, y todo el mundo la explica como un memento mori, y evidentemente lo es, pero hay algo más, y es literal.
El lugar donde ella estuvo al pie de la cruz se llama Gólgota, y Gólgota significa en arameo lugar de la calavera. Lo dice el propio Evangelio de San Juan. La calavera que la acompaña durante 20 siglos de pintura es el nombre del monte donde ella se quedó cuando todos se fueron. La calavera es también la imagen y la insignia de los iniciados, los que han muerto y los que han resucitado. Luego aparece una vela. Georges de la Tour la pintó una y otra vez con una sola llama en la oscuridad total, una luz en la noche, la primera que se enciende cuando el sol se ha ido. Y no hace falta que te diga qué luz es esa. Luego María Magdalena aparece con un cabello larguísimo, suelto, cubriéndole el cuerpo entero. Los cabellos de la diosa son en toda la iconografía antigua los rayos de la estrella. Por eso Venus se representa siempre con una cabellera abundante y desatada. Y hay un detalle en ese cabello que a mí me parece precioso. En la mayoría de las representaciones la Magdalena es pelirroja. ¿Por qué pelirroja? Porque Venus se ve roja cuando está muy cerca de la línea del horizonte. La atmósfera de la Tierra le da ese color, y eso ocurre exactamente en dos momentos, cuando está a punto de desaparecer en el horizonte, tanto en el amanecer como en el atardecer. Luego, si observas la pintura, aparece un libro. Es el atributo que casi nadie mira. Aparecen decenas de retablos abiertos sobre la roca. Un libro rojo, el libro del amor, el libro de la sabiduría que ella custodia, porque en el mundo antiguo la sacerdotisa no es solo un cuerpo, es escuela. Luego aparece el vaso de perfume en alabastro, su atributo principal. En él guarda el nardo del matrimonio sagrado, la mirra para preparar el difunto, el perfume sagrado como atributo de las sacerdotisas de Venus desde que se levantaron los primeros templos. Y ahora cuenta conmigo. 7 demonios expulsa el Señor de su cuerpo. 7 ángeles la elevan, según la leyenda provenzal, para besar a Cristo 7 veces al día. 7 horas de oración antes de su tránsito final. Y 7 días permanece perfumada la iglesia de Aix después de su muerte. Y 7 son las puertas que Inanna atraviesa al descender al inframundo, despojándose de una joya en cada una. Y 7 son las puertas que atraviesa al volver, recuperándolas. Aquí nunca hay puntadas sin hilo. Los 7 demonios de María Magdalena no son 7 pecados, son 7 puertas. Son exactamente lo mismo que las 7 puertas de Inanna, 7 umbrales que hay que atravesar, despojándose en cada uno de algo para descender, transformarse y después volver a subir por 7 umbrales hasta llegar de nuevo al cielo. Ella fue una iniciada que completó el camino, y por eso en su propio Evangelio, el Evangelio de María, es a ella quien el Maestro le enseña el mapa. Y ahora vamos a viajar juntas y juntos a la Provenza, al sur de Francia. En el sur de Francia se localizan algunas de las primeras y más antiguas manifestaciones artísticas que los investigadores vinculan al culto primitivo a la Gran Madre, y según nos cuenta la tradición popular, es allí donde llega María Magdalena después de la muerte de Jesús. Tiempo después la Iglesia la convirtió en patrona de esta región. La Iglesia no arrasó el culto anterior, lo vistió con nuevos ropajes. Los obispos que establecieron ese culto sabían exactamente lo que estaban haciendo y lo dejaron por escrito. Escucha la liturgia provenzal del siglo XIII para la fiesta de la Santa. Está en latín y la recogió el abate Failón en 1848 y dice así: Bendita estrella del mar, Magdalena, morada de Dios, de apariencia de paloma, clara en el amanecer del cielo, vespertina en el curso del mundo, una nueva luz apareció. Estrella, paloma, clara en el amanecer, vespertina en el atardecer. Eso no es poesía devocional ambigua, es la definición astronómica exacta de Venus, estrella de la mañana y estrella de la noche, los dos rostros de la Gran Madre, los dos ojos de los que te hablaba en el episodio anterior. Y no es un caso aislado. En el cántico que todavía hoy se canta el día de la Santa en la cueva de la San Baume, se dice: Alégrate, Santa Iglesia, corre tras sus perfumes, alégrate por tu paloma, admira el color púrpura de tu rosa, el esplendor de tu piedra preciosa. Feliz Provenza, camina tras tu estrella de la mañana, que ella te ilumine.
tu paloma, tu rosa, tu estrella de la mañana. Y para la liturgia del 22 de julio, el día de su fiesta, ¿sabes qué texto eligió la Iglesia? Un fragmento del Cantar de los Cantares, un libro cuyo origen se encuentra en el Cantar de Inanna. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, los agujeros de la peña. Volvemos a las peñas oculadas, volvemos a la cueva, volvemos a los dos ojos de piedra del episodio anterior. Y vamos ahora a terminar como empezamos. Volvemos a la letra M. ¿Te acuerdas? La mem abierta y la mem cerrada, la sabiduría revelada y la sabiduría oculta, la diosa manifestada y la diosa inmanifestada. Dos formas de la misma letra. Y María empieza por M y Magdalena empieza por M. Una es la sabiduría revelada, la otra es la sabiduría oculta. Y ahora fíjate en un detalle que te di al principio del episodio y que quizá se te ha pasado. La mem cerrada solo se escribe al final de la palabra. Es la que cierra, la que sostiene el último lugar, la que está cuando ya no queda nadie, igual que ella. Y volvemos a Virgo y a Escorpio, las dos únicas constelaciones del zodiaco que se escriben con una letra, las dos M's. La M de Virgo tiene un pequeño trazo que desciende. La M de Escorpio tiene una pequeña flecha que asciende. Descenso y ascenso. Y eso no es solo un detalle gráfico, eso es el ciclo entero de Venus, dibujado en dos símbolos, la que baja acercándose al horizonte y la que sube alejándose de él, la que se hunde en el sol y la que sale de él transformada. Y no es casualidad que la constelación del descenso se llame Virgo, la Virgen, y que la constelación del ascenso se llame Escorpio, el signo de la muerte y del renacimiento, el signo del inframundo. Y en la astrología antigua estas dos constelaciones estaban unidas. Y aquí hay algo importante que debemos recordar. En el poema de Inanna, la diosa baja al inframundo a encontrarse con su hermana Ereshkigal. Atraviesa 7 puertas, se despoja en cada una de ellas de un atributo de su poder y llega desnuda ante su hermana. Y allí, en el inframundo, muere. Y durante siglos hemos leído ese poema como el encuentro entre dos mujeres, entre dos hermanas, pero no son dos. Inanna y Ereshkigal son el rostro de una sola diosa, la luz y la oscuridad, la estrella de la mañana y la estrella de la noche, la manzana de Eva y la serpiente de Lilith, la Virgen María y María Magdalena, la madre y la amante, la coronada de estrellas y la llamada pecadora, la que pusieron en un altar y la que mandaron a la cueva a hacer penitencia. Las partieron en dos porque juntas nos devuelven todo nuestro poder y toda nuestra soberanía. Y ahora vuelve conmigo a Libra, a la balanza que se creó entre Virgo y Escorpio para equilibrar lo que parecía irreconciliable, la balanza que sostiene el orden cósmico, la balanza que nos lleva a la unidad. ¿Y quién reina en Libra? Venus, la diosa que en su ciclar, en su descenso y en su ascenso, nos enseña a unir eso que está separado y a darnos cuenta de que esos dos aspectos de la Gran Madre viven también dentro de cada una de nosotras y nosotros, la que da vida y la que sostiene la muerte, la que enseña y la que ama, la que está en el altar y la que baja a la cueva, al inframundo. Venus ha sido desde antiguo la brújula que ha guiado a la humanidad. Su viaje de descenso y ascenso es el mapa que nos permite despertar a la conciencia de unidad y recordar nuestro origen divino. Es el corazón de la rosa mística. Recorrer pétalo a pétalo el viaje que Venus dibuja en el cielo, en su danza con el sol, y hacerlo en tu propio cuerpo, en tu propia vida. El próximo pétalo, el pétalo de Escorpio, comienza en octubre. Ya hemos abierto la lista de espera y al inscribirte recibes el acceso inmediato a la masterclass La Rosa de Venus, donde te muestro la geometría sagrada del linaje, esa flor de 5 pétalos que Venus traza en el cielo y que da nombre a la escuela. El enlace está en la descripción de este episodio. Gracias por caminar conmigo el sendero de la rosa. Te envío, como siempre, un abrazo de corazón a corazón.